Me gusta de verdad el cine, pero no son de esos que van al cine y se quedan durmiendo, ¿sí? O en la tarde. Cuando uno se va a ver una película por la tarde y empieza, uno ya sabe que los años están llegando. Sí, ya sabe que los años están llegando de verdad. En el año 2006 ve una película, uno de mis actores favoritos, se llama El Plan Perfecto, se llama esa película. Esa película es la que le da el nombre al mensaje del día de hoy, porque el mensaje del día de hoy se titula Un Plan Perfecto. Es el mensaje que quiero compartirles en esta mañana. Y esa película, si usted no la ha visto, si usted tiene HBO, es decir, la puede ver, creo que está en Netflix, no sé. Tiene una trama muy envolvente. Es con uno de mis actores favoritos, Denzel Washington, negrito que es creyente, que es cristiano. Y él es el policía. Y hay un tipo que se cranea el robo a un banco, y en este robo del banco él toma rehenes, ¿cierto? Y este policía consigue sacar los rehenes con vida, consigue sacarlos, pero el ladrón se sale con la suya. El ladrón consigue extraer el dinero que quería robarse del banco, porque está confabulado, o bueno, hay una tercera persona involucrada ahí que es el dueño del banco. El dueño del banco está siendo torcido y el ladrón consigue robar al dueño del banco. La idea es que es una trama muy envolvente y cuando uno llega al final ve cómo hay un montón de fichas que encajan perfectamente en lo que se llama un plan perfecto. Por eso le da el nombre al mensaje del día de hoy y ya vamos a ver por qué. Porque es que, como ustedes no me han querido hacer caso, que aquí ya como mi esposa se los advirtió, ya llegó diciembre. ¿Ya compraron natilla, puñuelos? ¿Ya compraron por fin? ¿Sí? Llegó la época más bonita del año. Y esta no es una época para descarriarse, como bien lo decía mi esposita, porque algunos salen a vacaciones del trabajo y también parece que salieran a vacaciones espirituales, ¿no? Toman vacaciones espirituales. Y yo quiero recordarles algo, amado, y es que el diablo no descansa. El diablo no descansa. 24/7 anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, como él no descansa, nosotros no podemos relajarnos espiritualmente. No podemos tomar vacaciones espirituales, ¿cierto? No podemos violar el 11º mandamiento. ¿Cuál es el 11º mandamiento? No dar papaya. No podemos dar papaya en estas épocas de celebraciones. Es por eso que en este mes de diciembre, a través de los evangelios, vamos a estar meditando en esta historia de la Navidad, que es la época más bonita del año. Esta época de la Navidad, ¿sí? Y vamos a estar viéndola a través de diferentes relatos en los evangelios. Y cuando uno llega al primer capítulo de Mateo capítulo 1, y ve el mensaje de la genealogía de Jesucristo. ¿Alguien sabe qué es una genealogía? ¿Qué es la genealogía? ¿Qué es? Es la familia. Es el listado de nombres que nos hablan de nuestros antecesores, ¿cierto? De nuestros ancestros. Fulano hijo de Sutano, hijo de Perecebo, y abuelo, y su tatarabuelo. Eso es lo que hay en la genealogía. Cuando uno mira la genealogía que presenta Mateo en el capítulo 1, ¿cierto? Uno ve un listado de 42 generaciones que pasaron de todo tipo de situaciones, ¿sí? Diferentes estratos sociales, diferentes niveles educativos, pero uno ve cómo estas 42 generaciones estaban cumpliendo un plan perfecto, el plan perfecto de Dios. Cada una de estas generaciones y esta familia se constituyó en un eslabón que construyó una cadena que vino a terminar, a rematarse el día que se manifestó el Mesías. Todos ellos, todas estas familias, vivieron para cumplir los planes del Señor. Vivieron para cumplir los planes de Dios. Y esta es una verdad que debe quedarnos claras a nosotros también en esta mañana. Y es que todos nosotros debemos cumplir los planes de Dios en nuestra vida. Debemos alinearnos con los planes de Dios. Necesitamos hacerlo esto. Ahora, ¿por qué hacerlo a la manera de Dios y no a nuestra manera?
Si a fin de cuentas nosotros fuimos creados libres, ¿es que acaso yo no puedo tener mis propios planes? ¿Acaso yo no puedo tener mis propios sueños, mis propios anhelos? Pues la verdad, amados, es que todos nosotros cumplimos los planes de Dios. Todos. Hasta los ateos cumplen los planes de Dios. Los incrédulos, los grupos terroristas, los grupos de las bandas criminales, cumplen los planes de Dios. Lo están cumpliendo. Todos los planes de Dios, solo que cada uno es de diferentes áreas. ¿Sí? Desde diferentes lugares. Pero los grupos terroristas están cumpliendo el plan de Dios. De hecho dice, por ejemplo, Proverbios capítulo 16, que aún al malo, Dios lo hizo ¿para qué? Para el día del juicio. Para que sobre él se manifieste la ira y la justicia de Dios. Entonces, ese que se está portando mal, está cumpliendo los planes eternos de Dios. ¿Sí? Entonces, todos nosotros, en nuestra obediencia o en nuestra desobediencia, cumplimos los planes de Dios. Pero necesitamos alinearnos nosotros a la voluntad de Dios para nosotros. Porque mientras andemos alineados a esa voluntad, los resultados de nuestra vida van a ser completamente diferentes. Van a ser completamente diferentes. Necesitamos, amados, andar en sintonía con la voluntad de Dios y no en contravía a la voluntad de Dios. ¿Usted recuerda cuando el Señor llamó a Saulo? A Saulo de Tarso. Se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Le está diciendo: Pablo, está frente a una puntilla, ¿qué haces dándole puños a una puntilla? Eso debe doler mucho. Eso es lo que nosotros experimentamos cuando vamos en contravía a la voluntad de Dios para nosotros. Por eso necesitamos sintonizarnos con Él. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Es por eso que a la luz de la Escritura y a la luz de esta genealogía de Jesucristo, yo quiero compartirle en esta mañana 3 requisitos que nosotros debemos cumplir para alinearnos con el plan de Dios en nuestra vida y no andar en contravía. Quiero compartir esos 3 requisitos. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 17. Y mire esta lectura, que aunque parece como aburrida de leer, realmente tiene mucho sentido, y cada uno de estos nombres no está escrito ahí por molestar. Dice Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17, dice la palabra del Señor: registro genealógico de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares, padre de Jezrón. Jezrón, padre de Aram. Aram, padre de Aminadab. Aminadab, padre de Naasón. Naasón, padre de Salmón. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón, padre de Roboam. Roboam, padre de Abías. Abías, padre de Asa. Asa, padre de Josafat. Josafat, padre de Joram. Joram, padre de Usías. Usías, padre de Jotán. Jotán, padre de Acaz. Acaz, padre de Ezequías. Ezequías, padre de Manasés. Manasés, padre de Amón. Amón, padre de Josías. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia,
Jeconías fue el padre de Salatiel. Salatiel, padre de Zorobabel. Zorobabel, padre de Abiud. Abiud, padre de Eliaquim. Y Eliaquim, padre de Azor. Azor, padre de Sadoc. Sadoc, padre de Aquim. Aquim, padre de Eliud. Eliud, padre de Eleazar. Eleazar, padre de Matán. Matán, padre de Jacob. Y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia. Y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oremos al Señor. Bendito Señor, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para redarguir, útil para enseñar, útil para instruir en justicia al Hijo de Dios, de manera que sea apto para toda buena obra. Señor, que esta palabra nos instruya. Señor, no te olvidas de nuestras generaciones. No te olvidas de ellas. Si usted tiene vivo a su padre o a su madre, en esta mañana le invito a que haga una oración por ellos. Si tienes ese privilegio, da gracias por ellos. Dile gracias por mi papá, gracias por mi mamá, gracias. Gracias por mi papá, gracias por mi mamá, donde se encuentre. Si tienes este privilegio, da gracias por él en esta mañana, porque ciertamente son una bendición. Y con ellos estás cumpliendo tus propósitos. Con ellos estás cumpliendo tus planes y estás cumpliendo tus propósitos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Muy bien, aquí está la genealogía del Señor Jesús. Y esa genealogía claramente tiene un propósito. Recordemos que Mateo está escribiendo su evangelio para los judíos. Así que el propósito de Mateo al escribir esta genealogía es demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías prometido. Que Jesús sí es el Mesías. ¿Por qué sí es el Mesías? Porque es descendiente de David. Y porque es descendiente de Abraham. Eso era clave demostrarlo. Para los judíos eran clave las genealogías. Era muy importante reconocer que ellos eran contados como el pueblo de Dios. Y vemos cómo David, él está repartiendo esto en 3 grupos, ¿cierto? Dice que desde Abraham hasta el rey David, ¿cuántas generaciones hubieron? 14 generaciones. Y desde el rey David hasta el último rey, ¿cuántas generaciones hubieron? 14. En el último rey, ¿qué pasó? Los llevaron al exilio en Babilonia, ¿cierto? ¿Y cuántas generaciones hubieron desde el exilio hasta el nacimiento de Jesús? 14. Otras 14. ¿Le parece una coincidencia? Claro que no. Es el plan perfecto de Dios preparando todo para la manifestación del Cristo. No hay ninguna coincidencia. Y esa primera sección del periodo de Abraham al periodo de David se conoce como, o podríamos llamarla como la sección de las promesas. O ese primer grupo, fue el grupo que recibió las promesas. ¿Quién recibió las promesas? Abraham. Recordemos por un instante las promesas que recibió Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Cuáles fueron las promesas que recibió? Dice, el Señor le dijo a Abraham, dejaré tu tierra, tus parientes, la casa, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré.
haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios escogió a Abraham, le dijo, voy a hacer de ti, saldrá un pueblo, saldrá una nación, y voy a bendecir a todos los que te bendigan, y voy a maldecir a todos los que te maldigan. En resumen, el que se meta contigo se está metiendo contra mí. ¿Recuerda usted lo que pasó con Hugo Chávez? ¿Cómo murió? Presidente de Venezuela. ¿Cómo falleció él? Con un cáncer de estómago. Porque meses antes se le ocurrió la grandiosa idea de maldecir a Israel. Y dijo, y lo hago en el fondo de mis entrañas, lo dijo él. ¿Y qué pasó con él? Le entró un cáncer terrible. Le llevaron los mejores brujos de Cuba. Le llevaron los mejores especialistas cubanos. Se los llevaron. ¿Pudieron hacer algo? No pudieron hacer nada, porque la palabra del Señor y la promesa del Señor se cumplen. Yo bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a aquellos que te maldigan. Esa fue la promesa para Abraham. Haré de ti una nación grande. Por medio de ti vendrá la nación electa. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y fueron promesas que también el Señor reafirmó, por ejemplo, con su nieto Jacob. Mire Génesis 35, del 11 al 12, dice: luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones. Y habrá reyes entre tus descendientes. La tierra que di a Abraham y Isaac te la doy a ti y a tus descendientes. Dios me reafirma dos cosas. Número uno, la tierra. Hay una tierra para ustedes. Y número dos, dice, de ti saldrán reyes. Ya les dice, va a haber una monarquía. Van a haber reyes. Y después el Señor se aparece para Moisés, ¿cierto? ¿Y qué le dice a Moisés? El pueblo es esclavo, pero yo los voy a sacar ¿a dónde? A una tierra donde fluye leche y miel. Los voy a llevar a una tierra prometida. Y estos son los primeros nombres que uno ve en la genealogía de Jesús. Esos primeros nombres de los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Es por esto, y esto nos habla del primer requisito que nosotros necesitamos para alinearnos con los planes de Dios. Y es que para estar alineados con los planes de Dios en nuestra vida, necesitamos apropiarnos de sus promesas. Quien quiere vivir alineado con los planes de Dios necesita alinearse con las promesas. En resumen, ¿quieres vivir dentro de la voluntad de Dios? Necesitas creer lo que Él dice. Necesitas creer lo que Él te está diciendo. Porque para que Abraham se alineara con la voluntad de Dios, pues tuvo que creerle. Imagínese Abraham comentándole a Sara: oiga, Sara, se me apareció una voz. Escuché una voz que me decía: salga de la casa, deje todo y sígame a una tierra que yo le voy a mostrar. Ni siquiera me dijo a dónde era, pero yo voy a ir. ¿Usted cree que qué le diría a Sara? Oiga, viejo, ¿usted qué está fumando? Yo creo que le diría, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿De cuándo acaso? ¿Usted qué es bobo? O sea, ¿yo qué voy a andar dejando acá la casa donde lo tengo todo? Eso bien podría haber sido, y muy posiblemente ese fue un reclamo de Sara. Sin embargo, y además no tenían ni 15, ni 20, ni 30 años, no eran unos muchachos. Ya tenían más de 50, 60 años cuando escucharon el llamado del Señor. Más de 5 generaciones. Y el Señor los llama. Pero Abraham creyó a lo que el Señor le estaba diciendo. Si Abraham no le hubiera creído, no se hubiera alineado con el plan de Dios para él. No se hubiera alineado. Entonces, ese creerle a Dios realmente no es tan sencillo, siendo realistas. Y creerle a Dios y apropiarnos de las promesas de Dios implica sacrificio. Demanda sacrificio. Eso demanda apropiarse de las promesas de Dios. Ahora, ¿por qué la gente no se alinea con la voluntad del Señor? Simplemente porque no le están creyendo. No le creen.
Y algunos dicen, no, ¿yo qué me voy a andar casando? No, ¿para qué me voy a andar casando? Eso ya pasó de moda. Entonces, ¿qué hace una persona con una actitud de esas? No le está creyendo al Señor. Yo que voy a andar yendo a esa iglesia por allá todos los días a que me lave el cerebro. ¿No? Yo que voy a andar dejando el trago. Si es que uno al año no hace daño. Entonces, como no le creen al Señor, pues no se alinean con su voluntad, con aquello que el Señor tiene para ellos. Reitero, apropiarse de las promesas del Señor demanda fe y demanda sacrificio. No es tan fácil. Recuerda usted al Señor haciéndole las promesas a Moisés y al pueblo de Dios de sacarlo de la tierra prometida. Le dijo, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero una vez que los tenía frente a la tierra prometida, ¿qué les dijo el Señor? Espérenme aquí mientras voy y saco a esta gente. Ya voy y hablo con ellos a ver si se van. ¿Sí? ¿Eso fue lo que les dijo el Señor? No, ya están aquí frente a la tierra prometida. ¿Ahora qué tienen que hacer? Vayan y expulsen a esa gente. Vayan y sáquenla de allá. Es decir, Dios hace la promesa, pero nosotros tenemos que tomarla. Dios hace la promesa, pero nosotros tenemos que pasar y conquistarla. Él es quien hace la promesa. Es decir, que Dios, hay una parte que nos corresponde a nosotros, hay una decisión que nosotros tenemos que tomar, hay un sacrificio que nosotros tenemos que hacer para alinearnos con esa voluntad del Señor. Y ese buscar caminar en la voluntad del Señor, reitero, no es del todo fácil, porque uno ve que en este periodo la nación de Israel sufrió o experimentó dos de las épocas más difíciles en su vida, los 40 años en el desierto. ¿Ese tránsito por el desierto fue fácil? No, fue muy duro, fue muy complicado. Otro periodo muy complicado para ellos, porque ellos llegaron a la tierra prometida, fue la época de los jueces. Porque fue una época donde, como dice la Escritura, cada quien hacía lo que bien le parecía. Servían al Señor de a poquitos y servían a los dioses del mundo también de a poquitos. Fue una época definitivamente muy dura la que ellos tuvieron que pasar durante ese tránsito para tomar posesión a la tierra prometida. Pero ¿qué lo sostuvo allá al pueblo de Dios? ¿Qué lo sostuvo en medio de la oposición de las demás tribus? Porque recuerde usted que no pudieron expulsarlos a todos de una. ¿Qué lo sostuvo ahí? La promesa del Señor. Aferrarse a la promesa del Señor. Aferrarse a la palabra de Dios. Eso es lo que sostiene Israel hasta el día de hoy en el territorio donde están. La promesa de Dios. ¿Recuerda usted la guerra que están viviendo en este momento Israel contra los grupos palestinos? ¿Cuál es la pelea? Dicen los palestinos, es que nosotros estábamos acá y ustedes nos sacaron. ¿Y qué dicen los judíos? Esta es la tierra que Dios nos dio. Esta es la tierra que Dios nos prometió. ¿Qué están haciendo ellos? Se están apropiando de aquello que el Señor les prometió. Por eso, amados, si queremos alinearnos con la voluntad de Dios para nosotros, necesitamos creer lo que Dios dice. Creer lo que Dios dice y apropiarnos de aquello que el Señor nos prometió. Entonces, en este periodo, ellos se estaban consolidando como una nación y fueron sostenidos por la promesa de Dios. Necesitamos creer, amados, que la oferta que Dios tiene para nosotros, a pesar de que no es una oferta facilista, sí es la mejor oferta que tenemos y es mejor que la oferta que el mundo tiene para nosotros. Necesitamos creer que aquello que Dios nos está ofreciendo es mejor que lo que el mundo nos está ofreciendo. Ahora, cuando ellos llegaron a tomar la tierra prometida, se establecieron en este lugar. El pueblo de Israel, dentro de los varios errores que cometieron, fue que pidieron un rey. ¿Recuerdan? Dice, como todas las naciones de la tierra, las naciones de alrededor tienen rey, ¿y por qué nosotros no tenemos uno?
Nosotros necesitamos un rey, alguien que nos saque a la guerra, que guíe nuestros ejércitos. Y entonces pidieron un rey. Se salieron de la voluntad de Dios porque este no era el plan inicial del Señor, o no correspondía al plan de Dios. El Señor se enoja con ellos. ¿Por qué se enoja con ellos? Porque les dice, es que yo soy su rey. Ustedes no necesitan rey, yo soy su rey, yo soy quien salgo al frente a pelear sus guerras. Sin embargo, ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dios, está bien. ¿Ustedes quieren rey? Pues les voy a dar un rey. Ahora, miren, ahora van a ver lo que les va a pasar con su rey. Número 1, van a empezar a pagar altos tributos. ¿Sí? Conmigo solo tenían el diezmo y a veces ni lo daban. Y ahora van a tener que patrocinar al ejército que ustedes van a enviar a la guerra, van a tener que enviar sus jóvenes a la guerra, van a tener que enviarlos ustedes, ¿cierto? Van a tener que mantener a través de sus tributos al impuesto y definitivamente con sus tributos al nuevo rey. Y definitivamente en el reinado de Saúl no le estaba yendo del todo bien a la nación. Sin embargo, más adelante Dios levantó un rey conforme a su voluntad y conforme a su propio corazón. ¿Y cómo se llamó ese rey? ¿El rey? David. El rey David. Fue el rey David. Y este rey, conforme al corazón de Dios, estabilizó la nación, la llevó a un tiempo de prosperidad que nunca habían experimentado. Tanto así que ahora eran temidos por las otras naciones y respetados por la prosperidad que vino en el tiempo del rey David. Y ahí empezaron otras 14 generaciones que son las que el Señor está mencionando ahí a través de Mateo. Arrancan a partir de David. Es decir, ellos ya no tenían una promesa, ellos ya disfrutaban de la promesa. Ya se habían consolidado en la tierra prometida, ya se habían establecido como nación, ya eran ricos y ya eran prósperos. Y esto nos habla del segundo requisito que debemos cumplir para alinearnos con los planes de Dios, y es que necesitamos aprovechar la bendición integralmente. Si yo quiero permanecer alineado dentro de la voluntad de Dios, número 1, necesito apropiarme de las promesas de Dios, pero necesito también aprovechar la bendición de manera integral. ¿Por qué? Es que cuando David empezó a reinar, la nación también empezó a prosperar. También empezó a crecer económicamente. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron fue crecer espiritualmente. ¿Por qué la nación empezó a prosperar? Porque crecieron espiritualmente. Para David era muy importante el culto. Por eso usted sabe que el proyecto más importante, además de todas las guerras que tuvo, ¿cuál fue el proyecto más importante que tuvo el rey David? El de construir el templo. Dijo, yo quiero un lugar donde se rinda culto a Dios. Un lugar hermoso. Los otros dioses tienen templos, ahí no, pero yo quiero un templo extraordinario, un templo maravilloso, para ahí rendirle culto al Señor. Y aunque David no pudo construirlo, ¿qué se dedicó a hacer? A recaudar el dinero. Recordar el dinero, los recursos para poder construir ese templo, recaudar el dinero, ¿sí? Y le dejó a Salomón, le dejó los planos y le dejó todos los recursos, porque para él el culto era muy importante, y por eso organizó los levitas, y por eso volvió a celebrar las fiestas, y por eso volvió a celebrar la Pascua, ¿sí? Y por eso llevó el arca hasta Jerusalén, y él iba adelante danzando, celebrando en fiesta, porque era un hombre que amaba al Señor. La nación se volvió al Señor, y ese crecimiento espiritual de la nación se vio reflejado en la prosperidad económica. Eso pasó con David. Sin embargo, después del fallecimiento de David, su hijo Salomón, pues a causa de sus mujeres, desvió su corazón del Señor.
Y entonces, a la par que el corazón de los reyes se desviaba de Dios, la nación empezaba a empobrecerse. Tanto así que con su nieto, con el nieto de David, con su nieto Roboam, el país, la nación se dividió el reino. Y quedaron 10 reinos al norte y solo 2 reinos al sur, 2 tribus al sur, Judá y Benjamín, y las otras 10 en el norte. Y usted sabe, una casa dividida contra sí misma no prospera, no prevalece. Entonces ahí toda esa plenitud económica y social que tenían, que empezó a decaer. Durante 14 generaciones de reyes. Pero en esas 14 generaciones de reyes, a medida que llegaban reyes buenos o reyes que se volvían al Señor, la nación volvía a prosperar. Y el siguiente, se apartaba el Señor, ¿qué pasaba con la nación? Volvió a bajar. Y eso fue un ciclo que lo vemos con Ezequías, lo vemos con Josías, reyes que buscaron, lo vemos con Usías mientras buscó al Señor, lo vemos con Asa, lo vemos con Josafat, que fueron reyes que buscaron al Señor, y mientras la nación buscaba al Señor, ¿qué pasaba? Prosperaban. Pero cuando se apartaban del Señor, esa misma prosperidad se les volvió un problema. ¿Por qué? Porque le dieron lugar a otros dioses. Recuerde, ya no eran una nación que necesitaba estabilizarse, ya eran una nación consolidada, ya eran una nación rica. Pero en medio de su riqueza, estos benditos que empezaron a hacer, empezaron a edificar lugares altos, lugares de culto, otros lugares de culto. Se permitieron el establecimiento de los famosos lugares altos, sitios de adoración donde le rendían culto a otro tipo de dioses. ¿Sí? Ya les parecía muy anticuado tener que estar periódicamente yendo al templo a ponerse a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque es que hay muchos otros lugares de adoración. Hay otros lugares donde se puede adorar, no solamente en el templo. Y como en los otros ritos, también se hacían obras de caridad. Y entonces decían, como lo importante es uno portarse bien, como lo importante es ser buenos y portarnos bien, no importa, porque haciéndole ofrendas también a Astarte, ahí también daban, por ejemplo, mercados, y se hacían ofrendas para la gente necesitada. Entonces decían, para ir a hacerlo en el templo también lo hago por acá con este otro Dios y me estoy portando bien. Pero la verdad es que estaban abandonando al Dios vivo y al Dios verdadero. Es decir, a la nación de Israel en ese periodo la prosperidad se le volvió un problema. Se les volvió un problema al punto que la palabra de Dios se les volvió fastidiosa. Su comodidad llevó a la nación a que la palabra de Dios se les volviera fastidiosa. Entonces, no, es que esos profetas vienen acá, me la tienen montada a mí, no hablan con ningún otro, vienen y me la montas a mí. ¿Sí? Ya tomaban la palabra de Dios a título personal, la exhortación del Señor. Y recordemos que fue en este periodo, es en el periodo de los reyes, donde se despierta el movimiento profético de los profetas. Todos los profetas que profetizaron y que tienen escritos los libros en la Biblia, la gran mayoría de ellos lo hicieron en el periodo de los reyes. Ahí vemos a Isaías, ahí vemos a Jeremías, ahí vemos a Oseas, Joel, Amós, a Abdías, a Jonás, a Miqueas, a Nahum. Ahí vemos al profeta Habacuc. Todos ellos en ese periodo de los reyes. ¿Cuándo? Cuando la nación era rica, pero se estaba apartando ¿de quién? De Dios. Venían los profetas y que les decían, pilas, pilas, oh, pilas, vuelvan al Señor, pilas, porque si no se los van a llevar al cautiverio. Eso es lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 25, versículos 3 al 9. Mire la advertencia del profeta Jeremías. Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón y rey de Judá, hasta el día de hoy, durante 23 años, el Señor me ha dirigido su palabra y yo les he hablado en repetidas ocasiones.
pero ustedes no me han hecho caso. Además, una y otra vez el Señor ha enviado a sus siervos, los profetas, pero ustedes no los han escuchado ni les han prestado atención. Ellos los exhortaban de la siguiente manera: dejen ya su mal camino y sus malas acciones, así podrán habitar en la tierra que desde siempre y para siempre el Señor ha dado a ustedes y a sus antepasados. No vayan tras otros dioses para servirles y adorarlos. No me ofendan con la obra de sus manos y no les haré ningún mal. Pero ustedes no me obedecieron, afirma el Señor, sino que me irritaron con la obra de sus manos para su propia desgracia. Por eso, así dice el Señor de los ejércitos: por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna ruina, afirma el Señor. Amén y amén. Esta es la profecía de Jeremías sobre la nación de Israel, advirtiéndole respecto al exilio. ¿Cuál fue el problema? Que en medio de su riqueza y de su prosperidad la nación se olvidó del Señor. Y esto nos recuerda el peligro de crecer de una manera desequilibrada en la vida. Porque crecer económicamente sin crecer espiritualmente a la par es un peligro. Crecer económicamente sin crecer a la par espiritualmente es un peligro. El dinero se convierte en un problema. Y yo creo que usted conoce gente que ha estado sin plata, ha estado sin trabajo, son sencillos, son humildes, pero consiguen un peso y aflora el orgullo. Empiezan a humillar, empiezan a echar en cara, empieza otra vez el mal genio. ¿Sí? Y hay una realidad estadística al interior de las iglesias, y es que entre más nivel económico tienen las personas, es más común que quieran faltar a la iglesia y es más difícil que se comprometan. Entre más nivel económico tienen. ¿Por qué? Porque tiene una agenda social demasiado ocupada. Tienen tantas cosas que hacer, tienen tantos eventos, tienen tantos viajes planeados. ¿Sí? Entonces esa comodidad se convierte en un problema para ellos. Por eso es que necesitamos aprovechar la bendición de manera integral, es lo que dice este punto, para estar alineados con los planes del Señor. Porque es que sí se puede crecer espiritualmente y ser próspero también. Claro que se puede. Uno ve que Abraham era un hombre riquísimo, tenía dinero, claro, pero amaba al Señor y caminaba con el Señor y era llamado amigo de Dios. Uno ve a José y uno ve a Daniel, que tenían cargos ejecutivos de alto gobierno, gente demasiado ocupada, con agendas demasiado apretadas, pero eran gente que amaba al Señor. Uno ve a Daniel orando al Señor 3 veces al día, sin importar el cargo y la posición y el estatus a donde el Señor lo había puesto. Y desde ahí, desde esa posición, servían a los planes y a los propósitos de Dios. Por eso, amados, necesitamos revisar esto. Porque esta es una de las razones por las cuales en ocasiones Dios no bendice a algunos. Dice, prefiero tenerlos ahí, con lo poquito, con el diario, con lo básico, porque sé que los tengo conmigo. Porque sé que en la hora que le suelte un peso, se va. Esa es una de las razones, y ese es un cuestionamiento que todos nosotros debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Y pregúntate a ti mismo, si yo tuviera más dinero que hoy tengo, si tuviera unos 4, 5, 6, si yo tuviera un sueldo, un ingreso de 6, 7 millones,
¿seguiría sirviendo a Dios como lo hago hoy en día? ¿Seguiría teniendo la fidelidad que tengo con el Señor hoy en día? ¿O le daría rienda suelta a un montón de impulsos y deseos que simplemente no puedo hacer hoy porque no tengo plata? Esa es una cuestión, un cuestionamiento que nosotros, o que el Espíritu Santo quiere que nos hagamos en esta mañana. Entonces, hasta aquí el Señor nos está presentando estas 14 generaciones. Entonces, desde Abraham a David, tuvieron la promesa y conquistaron la tierra. Consolidaron la promesa. Los reyes, ya con un reino consolidado, desafortunadamente su corazón se apartó del Señor. Entonces, esa profecía de Jeremías se cumplió. Vinieron los babilonios. Y metámonos hasta otro lado de la historia. Tercera sección, vienen los babilonios, se los llevan. ¿Durante cuántos años? 70 años. Pero cayó el imperio babilonio. ¿Quiénes vinieron después de los babilonios? Los persas. Y a un rey persa, incrédulo, que no conocía a Dios, Dios le habló a Ciro. Y un buen día Ciro saca un edicto. Dice, a todos los judíos que quieran volver a su ciudad, a Jerusalén, que vuelvan. Pero vuelvan con una misión, para que reconstruyan el templo, porque el Dios del cielo me habló. Llévense los instrumentos sagrados, los elementos que se habían llevado Nabucodonosor de su templo, llévenselos, reconstruyan el templo. Aquí tienen la plata, aquí tienen la escolta, porque los envían escoltados, aquí tienen las cartas de autorización. Vuelvan y edifiquen allá, reedifiquen la ciudad. ¿Quiénes? Los que quieran. Reedifiquen el culto, el templo, el lugar de culto al Señor. Y así lo hicieron. Volvió Zorobabel, volvió Esdras, volvió Nehemías, volvieron 3 grupos grandes, se restablecieron, volvió el culto, la promesa al Señor. La gloria de esta casa será mayor que la gloria primera. Pero ¿qué pasó después? Cayeron los persas. ¿Usted hizo la película de 300? ¿Vio la película de 300? ¿Sí? En la película de 300 ahí sale el enemigo de los persas, eran los griegos. Y Dios levantó a un tal Alejandro Magno. Y llegó Alejandro Magno, muy joven, con solo 30 años, conquistó hasta la India, Alejandro. Incluido el territorio de Jerusalén. Entonces ya no gobernaban los persas. ¿Ahora quién mandaba? Alejandro. Pero Alejandro Magno murió muy joven. Y entonces el reino, donde estaba Jerusalén, se lo repartieron dos de sus generales, 2 grupos, los Ptolomeos y los Seleucidas. Y estos benditos tuvieron un gobernador, un rey, que se llamó Antíoco IV Epifanes. ¿Qué tal ese nombre para un nieto? ¿Qué tal? Antíoco, pórtese juicioso, Antíoco. Y este bendito no se le dio por nada, sino por profanar el templo que había edificado y ofrecer cerdos en sacrificio. Cerdos. Y esto fue como el florero de Llorente, porque entonces eso levantó una rebelión. ¿Cómo así? Se metieron con lo más sagrado que tenemos, están profanando el templo. Y se levanta la rebelión de los macabeos, a través de Judas Macabeo y Matatías. Y estos benditos consiguieron sacar a los griegos. Dijeron, ahora sí, somos independientes, tenemos la independencia. Pero desafortunadamente les duró muy poquito. Y un paréntesis, en este tiempo, ¿sabes quiénes aparecieron? Los fariseos. Fue en la época de los macabeos donde empezaron a manifestarse los fariseos. ¿Por qué? Porque querían que la gente conociera la ley y la palabra de Dios. Decían, la embarramos mucho en los años anteriores, tenemos que ser fieles a la palabra. Entonces la primera motivación de este grupo de fariseos es que la gente conociera la escritura y la siguiera fielmente. Pero en su religiosidad le dieron prioridad a la ceremonia de los ritos, porque lo importante es que cumplan los ritos y las ceremonias. Así tengas 3 esposas, así seas un esposo violento, así seas un borracho, así seas infiel. ¿Me entiendes? Le dieron prioridad al rito y no a la vida diaria, y no a la vivencia de la vida diaria. Ese fue el error de los fariseos. El punto es que no duró mucho la independencia, porque en pocos años llegó Pompeyo con el ejército romano y con las legiones romanas,
Y ahora ya no eran los babilonios, no eran los persas, no eran los griegos, eran los romanos. Así hasta que llega Jesús, 14 generaciones, hasta que se manifiesta nuestro Señor Jesús. Pero el punto, ¿cuál es? Mateo nos está haciendo este recorrido a través de 42 generaciones. Y a lo largo de estas 42 generaciones, desde Abraham hasta José, el padre, el esposo de María, vemos al pueblo de Dios viviendo de altibajos. A veces muy bien, a veces muy mal. Tiempos muy buenos, tiempos muy malos. Tiempos de mucha prosperidad, tiempos también de mucha escasez. Tiempos de libertad, de independencia y tiempos de esclavitud. ¿Qué marcó la diferencia entre un tiempo y otro? ¿O qué llevó al pueblo de ese movimiento pendular de la prosperidad a la escasez y de la prosperidad a la escasez? ¿Qué los llevó de un lado al otro? El pecado. El pecado, la idolatría, la inmoralidad, la rebeldía, apartarse del Señor, vivir lejos de Dios. Es el pecado lo que lleva al pueblo de Dios de un lado para otro en ese péndulo, de la prosperidad a la escasez. Entonces vemos a Dios tratando a través de 42 generaciones con el pecado de sus hijos, de su pueblo. Aún el pecado de los más espirituales. ¿Por qué no lo ve Dios tratando el pecado de Abraham? ¿O es que Abraham no la embarró? Claro que la embarró. ¿David la embarró? Claro que la embarró David. ¿Moisés la embarró? Claro que la embarró Moisés. ¿Elías la embarró? Claro que Elías la embarró. Y Dios tratando con el pecado de sus siervos, con el pecado, con la fragilidad de su pueblo. El punto es que cada una de estas situaciones que ellos vivieron, las guerras, el hambre, la peste, el exilio, sus victorias, no fueron más que la muestra del trato amoroso de Dios sobre su pueblo infiel. El trato amoroso de un Dios fiel sobre un pueblo terriblemente infiel. Y es por esto, amados, que para finalizar, el tercer requisito para alinearnos con la voluntad de Dios es aceptar el trato y la redención de Dios. Si queremos estar alineados con sus planes, necesitamos aceptar su trato y su redención. Es curioso que se hayan incluido acá a un grupo de mujeres. En las genealogías nunca se contaban las mujeres, nunca. Hay más genealogías en el Antiguo Testamento. Usted va a ver genealogías en Esdras, en el libro de los Números y en otros libros. Pero nunca mencionan a las mujeres. Pero Mateo sí. Pero mire el casting que hace el Señor respecto a las mujeres que hacen parte de la descendencia del Señor. Número 1, Tamar. ¿Recuerda la historia de Tamar? Tamar engaña a su suegro para acostarse con él para poder tener hijos. Eso hace Tamar. ¿Por qué? Porque estaba siendo menospreciada. Porque la ley decía, ella se casa con el primer hijo de Judá. Y la ley decía, y él fallece, y como no le dejó hijos, ella no tenía valor. Lo que decía la ley era que el hijo mayor tenía que llegarse a ella y engendrar hijos a nombre del hermano menor. Pero venía el hermano, y hacía lo que tenía que hacer, hacía lo que quería con ella, pero vertía en tierra, para no dejarla embarazada. Se aprovechaba de ella, pero no quería darle el valor y la dignidad o lo que ella necesitaba. Esa mujer, en su desespero, se disfraza de prostituta y engaña a Judá y consigue quedar embarazada de uno de los hijos de Judá, de su suegro, de Fares. Es que viene la descendencia del Señor. Esta es la primera mujer. Segunda mujer que aparece en el listado, Rahab. ¿Cuál era el trabajo de Rahab? ¿Cómo le llama la Biblia? ¿En qué trabajaba Rahab? Prostituta. Rahab la ramera.
Una mujer que se acostaba con diferentes hombres por dinero, pero que creyó en el Dios de los judíos. Miremos la tercera mujer que sale ahí, Ruth. Esta claramente una mujer muy virtuosa, dice la escritura. No podemos señalarla ya de pecado, pero sí tenía un detalle en su oscuro pasado. ¿Cuál era? Era moabita, extranjera. Y lo que decía la ley del Señor, Deuteronomio 23, es que ningún moabita ni ninguna amonita entrarán en la congregación del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Israel pasó por el desierto y les pidió pan y agua, el paso no le dieron. Y fuera de eso, contrataron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Pero el Señor cambió la maldición en bendición. ¿Sí? Entonces, extranjera, una que nunca se pensaría que tendría oportunidad, incluida en la genealogía del Mesías, una extranjera. Y otra, como para cerrar el casting, el Señor, Betsabé, la esposa de Urías. Y ojo, que es que Betsabé fue una mujer que cayó en adulterio. Sí, cayó en adulterio también. Es que no dice que Betsabé fue violada, no, sino simplemente David la mandó llamar. Y ella fue. Sí, ¿no? Venga, ven, te invito a mi apartaestudio. Ven y nos tomamos algo. No salió de rogar tampoco. Sí. No, pero como en ese tiempo ellas obedecían a su Señor. Claro, metamos eso dentro del contexto. Era el rey, ¿cierto? O tenía la excusa perfecta, o sea, no, ¿cómo me voy a negar a Dios? Su señoría me está mandando de más, ¿cierto? Llega ya. No, pero tampoco nos vayamos a decir era rico porque no sabemos. Lindo, ¿Sí? Puede que sí, pero al fin de cuentas era el rey. Pero el punto ¿cuál es? Reitero, la Biblia no dice que ella fue violada. Es decir, que ella estuvo de acuerdo, ella consentió la relación. Claramente es un acto de adulterio. Pero como el rey la mandó Ella me puede decir no, ella me puede decir no. Exacto, por ahí decir que no. Pero qué bien que estén mencionando todo esto. ¿Por qué? Porque todas esas mujeres que salen ahí fueron víctimas de circunstancias. Tamar fue víctima de circunstancias. Rahab era víctima de circunstancias. Betsabé de una u otra manera fue presionada, fue inducida, fue víctima de circunstancias. Pero su pecado también se hizo evidente ahí. Es un hecho que el pecado de ella se hizo evidente ahí. Pero aún ellas en su pecado entraron en el plan de Dios. Y no solo ellas, sino muchos otros, porque es que los que están en el listado no es que fueran unas peritas en dulce. Claramente había hombres pecadores ahí. Pero entonces cuando uno ve el listado de la genealogía, una de las lecciones más claras que nos deja es que de las peores manifestaciones del hombre, Dios puede sacar lo mejor. De lo vil y menospreciado, saca para avergonzarse. Para avergonzarnos al bien querido. Pero de nuestras peores manifestaciones, de lo peor de nosotros, Dios saca lo mejor. Amén. La fidelidad de Dios es tan extraordinaria que se vale de nuestro pecado para cumplir sus promesas. Se vale aún de nuestro pecado para cumplir sus promesas. Él fue fiel a las promesas hechas a Abraham, fue fiel a las promesas hechas a David. El punto es, amados, que vidas alineadas con la voluntad de Dios no son vidas perfectas. Ninguno de ellos, de estos siervos, de estas mujeres, vivieron vidas perfectas. Porque es que a veces pensamos que si vivo una vida perfecta es porque estoy dentro de la voluntad de Dios. Todo está marchando bien, hay dinero, hay salud, la cosa está controlada, tengo bendición en el hogar, entonces estoy dentro de la voluntad de Dios porque mi vida es perfecta. Y no. Vidas dentro de la voluntad de Dios no son vidas perfectas, son vidas dependientes. Son vidas dependientes. ¿Dios espera tu perfección? No. Dios espera que crezcas y Dios espera que dependas de Él. Pero la expectativa de Dios no es tu perfección.
pero sí espera que crezcas. No espera que te quedes en la misma posición. Y espera que camines con Él. Eso es lo que Dios espera. Y estas generaciones perseveraron en una relación con Dios. Ellas seguían siendo consideradas el pueblo de Dios. Y Dios seguía considerándose el Dios de ellos. Porque Dios se vale de lo peor de nosotros y de lo peor de nuestro pasado para producir bienes. Cuando somos redimidos. Cuando somos redimidos. Y una de las lecciones más importantes de acá es que Dios usa a las personas más inesperadas. Encontrar a Rahab, encontrar a una prostituta en la descendencia del Mesías, encontrar a Betsabé, la adúltera esa. Dios usa familias imperfectas. Dios usa familias imperfectas para el cumplimiento de sus planes y el cumplimiento de sus propósitos. Ese es el mensaje de esta genealogía. Entonces no te avergüences por los líos que tienes en casa y por las cosas que tienes que solucionar. Porque hay cuánta cantidad de cosas que necesitas solucionar dentro de casa. No te avergüences con eso, sino aférrate al Señor y aférrate a caminar con Él. Y a ser redimido. ¿Para qué? Para que Dios haga que tu negro pasado valga la pena. Porque tienes un negro pasado. Tenemos un negro pasado. Tenemos cosas terribles en nuestro pasado, en nuestro historial. Pero de ese negro pasado, Dios puede sacar lo mejor. Y Dios va a sacar lo mejor. Dios va a sacar lo mejor de ese dolor. Dios lo va a sacar. Va a sacar lo mejor de ese dolor, porque es lo que hizo con Ruth. Y a veces, amados, es que una de las tentaciones o de las voces que con mayor frecuencia trae el enemigo cuando llevamos cierto tiempo en el Evangelio es llevarnos a pensar de que no vale la pena, de que no vale la pena, y que servir a Dios no vale la pena. Y a veces miramos a los de afuera y que los de afuera parece que viven más sabroso que nosotros. Tienen su platica, pasean, viajan, ¿cierto? Están bien, viven una vida relativamente buena, y a veces uno se señala o se mira y dice, bueno Señor, yo te sirvo. Y esa escasez, yo quiero seguir derecho contigo y paso por las cosas que paso. Y un hombre de esta tercera generación, llamado al profeta Malaquías, es inspirado por Dios para darle respuesta al reclamo del pueblo de Dios. Dice Malaquías 3, versículo 14 al 18, para que finalicemos con esto. Dice, ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus órdenes y vestirnos de luto delante del Señor de los ejércitos? Por eso llamamos dichosos a los soberbios, pues prosperan los que hacen lo malo, e incluso cuando desafían a Dios, escapan ilesos. No le pasa nada a esa gente. Los que temían al Señor hablaron entre sí, murmuraron entre ellos. Entonces Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias, como una genealogía, un libro de memorias, así como están registrados los nombres, uno el otro, fulano, padre sutano, sutano, padre perencejo, un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y que honran a su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor de los ejércitos. Tendré compasión de ellos como se compadece un padre, un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amado, tú decides si quieres vivir alineado a la voluntad de Dios o no. Es tu decisión. Lo que el Señor dice
es que vale la pena. Igual, todos vamos a vivir para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Pero Dios creó vasos para la ira. No quieras convertirte en un vaso de ira. No quieras convertirte en un vaso de ira, porque Dios creó vasos para el día de la ira, dice el libro, la carta a los Corintios. Dios creó al malo para el castigo. Por eso es mejor vivir alineado con los propósitos de Dios. Y lo que no recuerda, sí vale la pena. Porque tu nombre está siendo escrito en un libro memorial con tu nombre. Y yo hago diferencia entre los que sirven y aquellos que no sirven al Señor. Y un día te vas a dar cuenta de eso. Así que, amados, necesitamos alinearnos con la voluntad del Señor para que realmente podamos vivir y andar satisfechos en la vida. Por eso, para en la vida satisfechos poder andar con la voluntad de Dios, nos debemos alinear. Para en la vida satisfechos poder andar con la voluntad de Dios, nos debemos alinear. Ponte de pie, por favor.